Muy buenas noches con todos. Bienvenidos a esta Expert Class del día de hoy. El tema que vamos a tratar es bombas centrífugas versus bombas de desplazamiento positivo. El ingeniero ponente a cargo de esta Expert Class del día de hoy es el ingeniero Richard Mera, quien también ya se encuentra en la sala con nosotros. Quisiera hacer algunas recomendaciones y dar alguna información importante. Bueno, primero reiterarle la bienvenida, agradecerles por el tiempo para acompañarnos el día de hoy. Si desean, por favor, también nos pueden ir indicando a través del chat desde dónde nos ven, desde dónde nos acompañan el día de hoy. Y recomendaciones. Bueno, esto es un espacio netamente educativo que se ha creado para cada uno de ustedes. Entonces, la idea es que siempre se mantenga la compostura, el tono apropiado. Va a haber un espacio de preguntas, lo pueden hacer a través del chat. También tenemos el espacio de que puedan habilitar el micrófono y lo puedan hacer, pero sí, por favor, no se permite ningún tipo de mensaje discriminatorio, ofensivo, violento, de carácter sexual. Entonces, aprovechemos este espacio que realmente es muy corto también para que podamos aprender, para que se puedan hacer las consultas necesarias. El ingeniero Richard siempre está con la disponibilidad de poder responder todas las consultas. Eso por ese lado. Ahora, también voy a compartir a través del grupo, a través, perdón, de Zoom, voy a compartir un link para que ustedes registren su información y de esta manera accedan al certificado gratuito de esta Expert Class. Eh, en esa información ustedes deben llenar nombres, apellidos, correo. Y con ese mismo correo, el día de mañana, a través de la página de Mentoring, pueden descargar su certificado. Si ustedes el día de mañana buscan su certificado con otro correo diferente al que han registrado en el formulario, no lo van a encontrar. Entonces, por favor, sí, para que tengan también esta información en cuenta. Igual les voy a poner un mensajito ahí en el chat de Zoom explicando esa parte. Por favor, les recomiendo que lo lean y que sigan esas indicaciones para que no haya ninguna dificultad a la hora de descargar el correo. El certificado, perdón, a partir del día de mañana. Deben ustedes también registrar toda su información en el tiempo que dure esta sesión de la Expert Class, que es básicamente una hora aproximadamente. Entonces, por favor, tienen solamente ese tiempo para que lo puedan llenar. Ya después de que se acabe la Expert Class, ya no se recibe ninguna formulario más, ya no se permite que se llene ningún dato más. Entonces, por favor, para que tengan eso en cuenta. Ahora, ya tenemos mensajitos por acá que nos escriben. A ver, nos comenta Gilberto Vargas, nos saluda desde Panamá. Buenas noches, bienvenido. Enzo Villegas desde Chile. Qué gusto contar con cada uno de ustedes. Bienvenidos. Desde Colombia, desde Tolima, Edward Laguna. Víctor Hugo desde La Libertad, Perú. Bienvenidos, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Y bueno, eso sería la parte de información que tenía que brindarles a cada uno de ustedes. Ahora entrando un poco más en el tema. Nosotros tenemos programado el inicio de un programa de especialización internacional en sistemas de bombeo en minería para el 3 de enero, que es básicamente muy cerquita, ya estamos finalizando este año, así que estamos a menos de 10 días para que demos inicio. Y en este programa, bueno, vamos a tener 5 módulos. Algunos de los temas que va a tratar de pronto el ingeniero el día de hoy, obviamente se van a ampliar ya en el desarrollo del programa. El desarrollo obviamente es mucho más amplio, van a poder hacer muchas más consultas. Eso es un pequeño brochazo de información que va a haber sobre o referente al programa. Entonces, eso también, por favor, para que lo tengan en cuenta. Ya también va a haber una participación de una persona para que les haga la invitación, les comente también las promociones, los descuentos, así que por favor quédense hasta el final para que puedan aprovechar todas estas invitaciones que tienen para el día de hoy para cada uno de ustedes. Como ya les había comentado, nuestro ponente es el ingeniero Richard Mera. Él tiene más de 10 años de experiencia y de trayectoria profesional en proyectos mineros, hidráulicos e industriales, evaluaciones de proyectos de inversiones en sistemas de bombeo. Actualmente, él es jefe corporativo electromecánico de relaves en Minsur S.A.
Entonces, ingeniero, la más cordial bienvenida. Le doy pase para que demos inicio con esta class del día de hoy. Voy a dejar de compartir mi pantalla para que usted nos pueda compartir la PPT. Gracias, Jordana. Muy buenas noches. Buenas noches, estimados participantes. Agradecerles por su participación a este Expert Class, que como dice Jordana, es prácticamente un brochazo, algo algunas pautas principales de lo que vamos a ver del curso de especialización, ¿no? El curso de especialización es de 44 horas aproximadamente, si mal no recuerdo, donde vemos lo que indica Jordana, todos los módulos, siempre dando énfasis a los proyectos que uno ha realizado y en el rubro minero proyectos ejecutados, proyectos construidos, desde una ingeniería conceptual hasta una ingeniería básica de detalle y de construcción, ¿no? Y se ha visto operar eficientemente esos sistemas de bombeo y minería, tanto en interior mina como en superficie, sistema de bombeo, relaves convencionales, relave en pasta. Se va a ver todo eso a lo largo de este curso de especialización internacional. El día de hoy vamos a tocar un tema muy importante. Si bien es cierto, se ha visto muchas veces en conferencias este tipo de puntos, pero vamos a siempre dar un valor agregado y a este masterclass. ¿Me confirman ahí, por favor, Jordana, si se ve mi pantalla, por favor? Sí, ingeniero, por favor, si lo ponemos en modo presentación. Un ratito, un ratito. Ahí se ve pantalla completa, ¿me confirman, por favor? Ahora sí se ve pantalla completa. Gracias, ingeniero. Excelente. Este tema es sistemas de impulsión de relaves, tanto en bombas con bombas centrífugas como bombas de desplazamiento positivo, ¿no? Siempre cuando vemos este tipo de transporte a relaves, siempre nos hacemos esta pregunta, ¿no? ¿Qué tipo de bomba utilizar? ¿Bombas centrífugas o bombas de desplazamiento positivo? Y lo vamos a ver más adelante. Para los que no me conocen, mi nombre es Richard Mera, soy ingeniero mecánico de profesión, actualmente jefe corporativo electromecánico de Minsur. Como experiencia profesional, vengo desde mi formación en consultoría a través de SRK Consulting, ya después como owner en Volcan y Minsur, también en FleetFlow y QPS manejando los dos software de ingeniería. Últimamente, el año 2025, he brindado dos conferencias, una en Santiago de Chile y otras en Emiratos Árabes Unidos en Dubái. Obviamente también de sistemas de bombeo y minería, tanto de relave en pasta o relave convencional. Y bueno, siempre cuando hablamos de sistemas de bombeo y minería, siempre partimos o siempre pensamos que solamente existe o es parte de, tengo problemas con mi puntero, creo. Vamos a ver un ratito. Aquí está. Cuando hablamos de sistemas de bombeo y minería, eh, normalmente hablamos de disciplinas, tanto la disciplina mecánica, la disciplina piping, la disciplina civil estructural, la disciplina eléctrica e instrumentación, ¿no? El que no conoce mucho de rubro minero piensa que con estas disciplinas podemos desarrollar un sistema de bombeo eficiente, ¿no? Y la respuesta es no, ¿no? Con solamente estas profesiones, otras disciplinas, no podemos desarrollar un sistema de bombeo eficiente. Necesitamos interactuar con otras áreas, ¿no? Siempre cuando hablamos de relaves, hablamos de proceso, hablamos de masa, de tonelaje por horas, tonelaje por día. Siempre tiene que haber de la mano un ingeniero de procesos o un ingeniero metalurgista, ¿no? Que es lo que nos da el tipo de tonelaje que vamos a transportar dentro del proceso, después del proceso
chancado, molienda, flotación, ¿no? Y todo eso después de la recuperación de mineral valioso, nos queda solamente el relave, ¿no? Y tenemos que disponerlo, ya sea a nuestra presa de relave, ¿no? Ya sea mediante relave convencional, relave en pasta o relaves pesados. Por eso necesitamos sí o sí el apoyo y el soporte de un ingeniero metalurgista. En interior mina, porque también hay sistemas de bombeo en interior mina, que lo vamos a ver también a lo largo del curso. El ingeniero de minas normalmente nos da el soporte en el planeamiento, ¿no? Normalmente el planeamiento, ya sea corto, mediano o largo plazo, nos indica por dónde va a ir el sistema underground en interior mina. Y es ahí donde nosotros vamos a instalar nuestros sistemas de bombeo, ya sea cada 50 metros, cada 100 metros o cada 200 metros, ¿no? ¿En qué interviene un ingeniero hidrogeólogo o hidrólogo, ¿no? En qué en el proceso es importante? ¿Por qué? Porque el hidrogeólogo hace la estadística, la predicción del caudal en interior mina, ¿no? Y nos da una referencia de cuánto caudal vamos a bombear, ¿no? Y con eso nosotros ya podemos dimensionar nuestros sistemas de bombeo. Otra disciplina importante es también ingeniería ambiental, ¿no? Por el tema de las plantas de tratamiento, ¿no? Extraemos el agua del interior mina y debe ser procesada o una planta de tratamiento para poder reaprovecharla, ¿no? Entonces, normalmente necesitamos un ingeniero ambiental especialista en temas de plantas de tratamiento. Y un ingeniero geomecánico también, siempre es importante el expertise de un ingeniero geomecánico, sobre todo que nuestros sistemas de bombeo, ya sea en interior mina, normalmente debemos colocarlo, instalarlo en roca competente, ¿no? Y donde, ¿quién nos da estas ubicaciones donde vamos a instalar nuestro sistema de bombeo? Se encuentra en roca competente, un geomecánico. Entonces, no es a simple vista, no es solamente las carreras que están de verde, sino son también las carreras que están de amarillo, la disciplina, que todas estas se involucran en un sistema de bombeo, ¿no? Todas estas disciplinas interactúan a fin de lograr una solución óptima desde el punto de vista técnico-económico. Y como nota, un sistema de bombeo es multidisciplinario, como lo ven, y no solo se basa en las disciplinas eléctrica, mecánica, piping, instrumentación, civil, estructural. Vamos a la siguiente presentación. Siempre cuando hablamos de fluidos mineros, siempre hay que clasificarlo, ¿no? La clasificación de esta presentación es en base a dos puntos importantes. El caudal, el caudal y la presión. Y existen aquí, como vemos en esta lámina, los fluidos mineros que más se encuentran en minería. El agua de mina, ya sea el agua de interior mina que extraemos de una mina subterránea, para que sigamos profundizando y extraer el mineral y hacer nuestro proceso de chancado, molienda y flotación, etc. ¿Y qué más abunda también después de todo el reproceso? El relave convencional normalmente es el 80% del volumen a extraer, ¿no? O sea, es bastante, es considerable el relave convencional. Y el relave es pesado. Es una particularidad del relave convencional que a través de espesadores le quitamos el agua del relave, porque el relave es una mezcla sólido con líquido, ¿no? En un relave pesado quitamos el agua y lo hacemos un poco más, lo hacemos más espeso, con mayor densidad de la mezcla y también lo podemos transportar mediante tuberías y bombas.
El tipo de relleno hidráulico es un relave característico particular porque normalmente para obtener relleno hidráulico usamos los gruesos del proceso metalúrgico de los relaves, ¿no? ¿A través de qué? A través de un hidrociclón. Un hidrociclón es un equipo mecánico de separación de gruesos con finos, o también lo llaman de una mezcla de lamas donde separamos los finos y los gruesos, ¿no? El relave en pasta es un tipo de relave también que se quita el agua del relave convencional, obteniendo porcentajes de sólidos alrededor del 75-80% de sólidos en peso. Podemos usar para la separación de sólidos líquidos, ya sea un espesador de cono profundo o el DICOM, como se le conoce, para obtener estos porcentajes de sólido. Obviamente que a menor porcentaje o a mayor porcentaje de sólidos, tanto el esfuerzo de fluencia como la viscosidad de nuestro fluido se van a incrementar, ¿no? Entonces es un previo. Entonces el agua de mina, volviendo aquí, es generada en minería subterránea con porcentajes sólidos mínimos, ¿no? ¿De qué porcentaje de sólido estamos hablando? Normalmente entre 3 a 5%, ¿no? Que es producto de la operación que se mezcla con el agua que cuando estamos profundizando en interior mínimo. El relave convencional, el relave convencional, como su nombre se lo conoce, convencional es lo que sale normalmente de la planta, de una planta concentradora. Estamos hablando, son los más comunes en la industria minera y normalmente tiene un esfuerzo de fluencia alrededor entre 5 a 20 pascales. En el caso de relaves pesados, normalmente lo obtenemos de los espesadores de alta velocidad o también denominados los high rate, que estos tipos de relaves pesados tienen un esfuerzo de fluencia mayor, alrededor de entre 20 a 100 pascales. El relleno hidráulico es un relave particular que, como le dije, separa con hidrociclones, los finos con los gruesos. Eh, Usualmente el material grueso tiene una esfuerzo de fluencia entre 100 a 20 pascales, ¿no? O quizás un poco menos también, porque vamos a ver también en el curso que mayor es el porcentaje de gruesos, el esfuerzo de fluencia no es tan alto como si estaríamos llevando relave fino, donde el esfuerzo de fluencia y la viscosidad aumenta considerablemente, ¿no? En el caso de relave en pasta, generado también en minería subterránea para rellenar eh, labores mineras, ya sea antiguas o mediante el método de explotación. Puede ser relave en pasta con cemento, sin cemento, ¿no? Al 2, 3, 4%, para alcanzar una resistencia que se requiere. Pero el relave en pasta normalmente estamos hablando alrededor del 70-75%. Normalmente utilizamos los DIPCOM, pero también, que son los espesadores de cono profundo, pero también podemos utilizar los decantadores centrífugos, ¿no? Los decantadores centrífugos es un tipo de tecnología que usa la fuerza centrífuga para separar los sólidos de los líquidos, ¿no? Gira unos RPMs con una fuerza G y normalmente hace la separación de los sólidos y líquidos, ¿no? Normalmente estos tipos de relaves, digamos, igual que un relave en pasta, inclusive un poco más, casi relave filtrado, pero no siendo filtrado, relave filtrado, obviamente utilizamos filtros banda, filtro disco, filtro prensa, ¿no? Pero no tiene esa consistencia, ¿no? Siempre cuando hablamos de este tipo de fluidos,
Vemos a continuación, nosotros tenemos que hacernos como mínimo 6 preguntas, ¿no? Si queremos desarrollar un sistema de bombeo eficiente. ¿Y cuáles son esas preguntas, ¿no? Que normalmente tenemos que hacerlo para caracterizar el fluido y saber qué tipo de tecnología usar. La primera pregunta que siempre salta a la vista es, ¿qué caudal vamos a transportar, ¿no? ¿Cuál es el caudal que vamos a transportar? Ya sea en litros por segundo, ya sea en metros cúbicos por hora. ¿Cuál es el caudal que vamos a bombear, que vamos a impulsar? La segunda pregunta que siempre nos hacemos es, ¿a qué porcentaje de sólido vamos a bombear? Vamos a bombear agua de mina, que tiene un porcentaje de 3 a 5% de sólidos. Vamos a bombear un relave convencional que puede tener de 20 a 40% de sólidos en peso. Vamos a bombear un relave que es pesado que puede tener de 50 a 60% de sólidos en peso. Vamos a bombear relleno hidráulico que podría tener un porcentaje de sólidos de 60 a 65% de sólidos en peso, o vamos a bombear pasta que podría tener a 70 a 75% de sólidos en peso, ¿no? Entonces aquí nos hacemos esa pregunta porque a mayor cantidad de porcentaje de sólidos, el esfuerzo de fluencia se incrementa, ¿ya? Esfuerzo de fluencia incrementa. Entonces, aquí también va la tercera pregunta. Y la tercera pregunta es, ¿cuál es el esfuerzo de fluencia de este tipo de material que vamos a impulsar o que vamos a bombear? La tercera pregunta, esfuerzo de fluencia. Y siempre cuando hablamos de esfuerzo de fluencia, automáticamente también hablamos de viscosidad, ¿no? La viscosidad también también afecta nuestros cálculos de pérdidas de carga en nuestros sistemas de bombeo. Entonces, estos dos, tanto esfuerzo de fluencia como viscosidad, van de la mano siempre, ¿no? Si incrementa el esfuerzo de fluencia, también incrementa la viscosidad. Otra pregunta también que nos hacemos cuando realizamos este tipo de modelamiento hidráulico o sistemas de bombeo en minería, ¿cuál es la densidad del sólido? ¿Cuál es la densidad del sólido? La densidad del sólido podría ser unos 1900 kilogramos por metro cúbico, podría ser 3500 kilogramos por metro cúbico, podría ser 4500 kilogramos por metro cúbico, ¿no? Dependiendo de cuál es la densidad del sólido, pueden ser otras también, efectivamente, pero dependiendo de la densidad del sólido también, esto afecta o esto influye en el dimensionamiento de nuestros sistemas de bombeo y minería. Otra pregunta también importante que siempre hacemos es el diámetro de partícula, ¿no? ¿Cuál es el diámetro de partícula que vamos a impulsar? Recordemos que el relave es una mezcla de sólido con líquido. El sólido tiene un diámetro de partícula. O sea, tenemos que desarrollar un análisis granulométrico para conocer el D50, el DS80, que lo vamos a ver en el curso de qué se trata, pero a través de esto es un ensayo granulométrico. Es importante conocer el diámetro de partículas. Si no conocemos el diámetro de partícula de nuestro sólido, es imposible calcular o dimensionar con bastante precisión un sistema de bombeo y minería. Adicionalmente a esto, también hay otra pregunta importante, la temperatura del fluido. ¿No? La temperatura del fluido es importante porque siempre un incremento de la temperatura en un sistema de bombeo puede afectar puede afectar el rendimiento de la bomba, ¿no? Nuestra bomba con altas temperaturas pueden provocar cavitación, ¿no? Cavitación implica una disminución del caudal o en el peor de los casos la bomba deja de funcionar. Entonces es importante también conocer la temperatura del fluido, sobre todo en sistemas de bombeo en interior mina.
donde muchas veces eh, profundizamos y encontramos aguas epitermales que puede llegar a temperaturas de 70, 80, 90 grados centígrados, inclusive hasta 100 grados centígrados. Muchas veces es un poquito complicado bombear este tipo de fluidos, pero es importante conocer la temperatura para hacer un dimensionamiento correcto de nuestras bombas y evitar siempre en lo posible la cavitación. Otra pregunta también que es importante conocer el pH del fluido, ¿no? El pH del fluido también influye en el modelamiento, influye en el esfuerzo de fluencia y la viscosidad de nuestro fluido. Entonces, para, para conocer más a detalle el esfuerzo de fluencia, la viscosidad, es importante hacer un estudio reológico. Y esto está aquí, el estudio reológico. ¿Qué es el estudio aerológico? No es hacer ensayos en el laboratorio para todo esto que vemos aquí, no es otra cosa que estamos caracterizando nuestro fluido, ¿no? Caracterizando nuestro fluido. ¿Y qué es caracterizar nuestro fluido, no? Caracterizar nuestro fluido es conocer el tipo de fluido que vamos a trabajar. Si no conocemos el tipo de fluido que vamos a impulsar, obviamente no vamos a poder obtener sistemas de bombeo eficientes. El pilar de todo sistema de bombeo es caracterizar el fluido, conocer el fluido. Y una de ellas, para caracterizar y conocer, es hacer los ensayos reológicos. Los ensayos reológicos. ¿Y qué es los ensayos reológicos? Normalmente, una de ellas es el ensayo de SLAM, incrementando la concentración de los sólidos en peso. ¿No? El ensayo de SLAM normalmente utilizamos un cono eh, y medimos la altura que deja el cono y con eso calculamos el esfuerzo de fluencia. Eso también lo vamos a ver durante el curso que ya está próximo a empezar. Otro tipo de ensayo también importante es el esfuerzo de fluencia versus la concentración de sólidos en peso. Y gráficamente, vamos a hacer el gráfico muy sencillo, es así. Porcentaje de sólidos, esfuerzo de fluencia, normalmente, cuando tiene bajo porcentaje de sólidos, tiene prácticamente cero esfuerzo de fluencia. Conforme incrementa el porcentaje de sólidos, el esfuerzo de fluencia se incrementa enormemente. Hay una zona donde podríamos tener, por poner un ejemplo, a 60% de sólidos, podríamos tener un esfuerzo de fluencia de 100 pascales y solo incrementando a 5% de sólidos en peso, 65% en peso, podríamos hasta duplicar o triplicar el esfuerzo de fluencia. No sería 100, sería 200 pascales. Entonces, sí, si con solo incrementar 5% de sólidos en peso, el esfuerzo de fluencia se incrementa enormemente, ¿no? De 100 pasó a 200. Entonces, aquí ya necesitaríamos una bomba de mayor potencia, necesitaríamos otro tipo, quizás hasta de bomba, no lo sé, pero ya es otro fluido, ¿no? Acá es un fluido uno y aquí es un fluido 2, ¿no? Son diferentes fluidos, con solamente cambiar 5% de sólidos en peso.
Vemos que este tipo de relaves es muy sensible ante una variación de sólidos, ¿no? Podemos cambiar inclusive las propiedades, como vemos aquí, físicas del material con solo 5 o 4% de sólidos en peso. O sea, hay que tener cuidado, hay que tener cuidado eh, para dimensionar este tipo de sistemas, ¿no? Que lo vamos a ver también esto en el curso. Por eso acá como comentario, como comentario, como comentario, un fluido minero es más complejo, es más complejo de impulsar conforme se incrementa el porcentaje de sólidos, ya que aumenta la viscosidad, la densidad y el esfuerzo de fluencia. Si bien es cierto, y lo vamos a ver a lo largo del curso, que conforme aumentamos el porcentaje de sólidos, hay un modelamiento típico cuando ya llega un relave en pasta, que es el modelamiento tipo Bingham, pero siempre es complejo este tipo de fluidos, ¿no? Puede ser que el fluido se encuentre en zona de transición como relave pesado, que quiere ser pasta, pero todavía no tiene esas características, ¿no? O sea, por eso es importante conocer la rheología, ¿no? Bueno, sigamos con la clasificación de los fluidos mineros. Hemos visto el agua de mina, el relave convencional. Vamos a poner una numeración aquí, en la gráfica 1 y en la gráfica 2. En la gráfica 1 vemos el agua de mina, el relave convencional, el relave pesado, el relleno hidráulico, el relave en pasta y el relave filtrado. Tenemos los dos ejes, ¿no? El eje X, que es el porcentaje de sólidos en peso, y tenemos el eje Y, que es el esfuerzo de fluencia, que es el esfuerzo de fluencia. Hemos visto que conforme se incrementa el porcentaje de sólidos, aumenta el esfuerzo de fluencia. Entonces, de estos relaves o de estos fluidos mineros, ¿quién tiene menor esfuerzo de fluencia? Obviamente que el agua, ¿no? El agua tiene muy bajo esfuerzo de fluencia, por no decir cero, no tiene esfuerzo de fluencia. Conforme se incrementa el porcentaje de sólidos, ya va teniendo un esfuerzo de fluencia, ya sea un relave convencional, y conforme se incrementa el porcentaje de sólidos, aumenta el esfuerzo de fluencia como relaves pesados, y un tipo de relaves pesado peculiar, que es el relleno hidráulico, como les comenté en las láminas anteriores, donde tiene una clasificación de los gruesos para relleno en interior en mina, ¿no? Luego, posteriormente, conforme se incrementa el porcentaje de sólidos, ya el esfuerzo de fluencia también se incrementa. Entonces, y ya si seguimos incrementando el esfuerzo de fluencia, eh, podríamos tener un relave con una humedad de 10, 11%, 12% de humedad, donde prácticamente este relave ya no es bombeable y ya utilizaríamos para su transporte, sea fajas y camiones, ¿no? Es imposible llevarlo con bombas porque tienen muy alto esfuerzo de fluencia y no se pueden bombear por su bajo porcentaje de humedad que tiene, ¿no? Entonces, esos son los tipos, los relaves filtrados, ¿ya? Que los relaves filtrados. Entonces, en esta zona es la zona bombeable y en esta zona es la zona no bombeable. En la zona no bombeable es el relave filtrado, ¿no? Utilizamos camiones, utilizamos fajas transportadoras, cintas transportadoras para impulsar o para, perdón, para trasladarlo de un punto a otro. Cuando es bombeable, utilizamos bombas, ya sea bombas centrífugas, ya sea bomba de pasamiento positivo
o ya sea a través de tuberías, sea tuberías de HDP o tuberías de acero, ¿no? Entonces, dentro de esta zona bombeable existen dos grupos importantes, las bombas centrífugas y las bombas de desplazamiento positivo. Cuando es agua de mina, normalmente utilizamos bombas centrífugas, ¿ya? Normalmente utilizamos bombas. ¿Por qué? Porque normalmente el agua interior mina son de mayores caudales y las bombas centrífugas normalmente se le conocen como bombas caudaleras y es lo que y proporciona mayores caudales, ¿no? En referencia o en relación a una bomba de pasamiento positivo. El relave convencional también, porque estamos llevando porcentajes de sólidos del 20 al 40% de sólidos en peso. Utilizamos bombas centrífugas. El tipo de un relave pesado, podemos también utilizar bombas centrífugas, ¿ah? No, porque en este punto no tiene alta fuerza de fluencia, todavía podemos utilizar bombas centrífugas. En el caso de relleno hidráulico siempre ocurre una particularidad, ¿ya? Porque podemos utilizar bombas centrífugas o podemos utilizar también bombas de desplazamiento positivo. Entonces, ahí siempre hacemos un análisis económico para la toma de decisión qué bomba utilizar, ¿no? Ya sea bomba centrífuga o ya sea bomba de desplazamiento positivo. Y conforme aumentamos el porcentaje de sólidos, ya nos vamos a un relave en pasta. Y en relave en pasta, de todas maneras, al tener un yield de estrés alto, entre 200 pascales, de todas maneras tenemos que utilizar bombas de desplazamiento positivo. Es imposible utilizar bombas centrífugas para bombear o transportar relave en pasta. Entonces, aquí ya hemos visto la clasificación, hemos visto la caracterización. Entonces, vamos a ver aquí en la siguiente lámina cómo existe la variación de la altura dinámica total, que también nos ayuda a tomar una decisión para ver qué bomba utilizamos, ya sea bomba centrífuga o sea ya bomba de desplazamiento positivo. Entonces, normalmente nosotros eh, en las universidades, en las academias, nos han enseñado esta curva de azul, ¿no? Esta curva de azul son las pérdidas de carga del agua, ¿no? Muy conocidas de todos los libros de mecánica de fluidos que podemos encontrar. La curva de verde, la curva de verde, esta curva de aquí, normalmente aquí es el comportamiento hidráulico de un tipo de relave. ¿Pero qué relave es este, Richard? ¿Cuál es el comportamiento de este relave? Este es un relave convencional, ¿no? Normalmente esta curva es para un relave convencional o fluido heterogéneo, que yo siempre lo llamo, a lo largo del curso vamos a ver, que hablo siempre de fluido heterogéneo sedimentable, ¿no? ¿Por qué un fluido heterogéneo sedimentable? Porque tiene un punto bajo de sedimentación, ¿no? Y tiene las cuatro zonas, ¿no? Una es lecho estacionario, lecho móvil, flujo asimétrico y flujo simétrico o pseudo homogéneo, ¿no? Vemos cómo las partículas, conforme aumenta la velocidad del fluido, porque acá es una gráfica velocidad en el eje X y en el eje Y es ADT, altura dinámica total, para los que no conocen. Conforme incrementamos la velocidad, hay una mezcla, se van mezclando, los gruesos siempre una mezcla, siempre los sólidos no es que todos tengan el mismo tamaño de partícula, ¿ya? Todos, la mayoría tiene diferentes tamaños de partícula, por eso se hace un análisis granulométrico para conocer los tamaños de partícula, ¿no? Si todos fueran simétricos, todos fueran del mismo tamaño, sería excelente para todos, ¿no? Pero no, parte del proceso, las partículas no son del mismo tamaño, ¿no? Por eso que normalmente cuando vas incrementando la velocidad del fluido en la tubería, los gruesos igual se van
colocando al fondo y conforme. Y los finos siempre se van a la parte superior de la tubería y conforme se incrementa la velocidad, ahí recién vas haciendo la mezcla homogénea, tanto los gruesos como los finos, ¿no? Los gruesos como los finos. Normalmente y casi siempre en fluido heterogéneo sedimentable, nosotros bombeamos en régimen aquí heterogéneo, en zona heterogénea, en zona heterogénea. Richard, ¿por qué no puedo transportar mi fluido aquí? ¿O por qué no acá? ¿O por qué no aquí en lecho móvil? En lecho móvil siempre va a haber sedimentación y tú no quieres nunca sedimentación en tu tubería. Y el hecho está, en el lecho estacionario, mucho menos, porque aquí no se mueve ni el flujo sedimentado ni la parte superior. O sea, no hay movimiento de partículas. Entonces, solamente te queda transportarlo, ya sea en flujo asimétrico o en flujo asimétrico. Pero Richard, yo lo puedo transportar en flujo simétrico, lo podemos transportar, pero normalmente eh, puede llegar este flujo simétrico a una velocidad de 5 metros por segundo, ¿no? Y normalmente no recomiendan tanta velocidad cuando estamos bombeando, impulsando sólidos con líquidos, porque a esta velocidad, llevando sólidos, tu tubería se va a desgastar muy rápidamente, ¿no? Recordemos que el espesor va de la mano con la presión nominal que pueda soportar la tubería. Ya, si disminuimos el espesor, producto del desgaste, mi tubería que soportaba, por decir un número, 200 PSI, se va desgastando y podría llegar a soportar solo 100 PSI. ¿Ya? O sea, va de la mano el espesor con la presión nominal de la tubería. Entonces, este tipo de fluido es un fluido heterogéneo sedimental. Ya, Richard, ya más o menos conozco qué es un fluido heterogéneo sedimentable, las cuatro zonas. Me dijiste que normalmente se transportamos aquí en régimen o flujo asimétrico. ¿Y cómo calculo, Richard? Porque yo he visto las pérdidas de carga para el agua, ¿no? Y utilizamos las ecuaciones de Hazen-Williams, ecuaciones de Darcy-Weisbach, que normalmente la de Hazen-Williams la utilizan los ingenieros civiles y Darcy Weisbach los ingenieros mecánicos. ¿Y cómo calculamos esta curva, Richard, esta curva de verde, para hacer este comportamiento? Para calcular estas pérdidas de carga, y eso lo vamos a ver también a lo largo del curso, existen estos tipos de ecuaciones, ¿no? La ecuación de Durán clásica, la ecuación de Edward Wask, la ecuación de Sandy Gobatos, la ecuación de McElwain y Cake, la ecuación de Wilson, Ayres, Sheridan, Cliff, la ecuación de los cuatro componentes, que es la ecuación de Sheridan Wilson, y la ecuación de Liu de Song, que son algunas de las ecuaciones que vamos a ver a lo largo del curso. Normalmente la ecuación de Durán y la ecuación de Edward Watt se han probado a manera industrial, ¿no? O sea, están probadas estas ecuaciones y siempre tienen el éxito, llamémoslo asegurado, cuando lo modelan en este tipo de ecuaciones. No, si bien es también adicionalmente para el tema de fluidos heterogéneos sedimentables, también se está utilizando la ecuación de Sheridan y Wilson, ¿no? El método de los cuatro componentes también. Adicionalmente a esto, también debemos calcular siempre en este tipo de fluidos heterogéneos sedimentables, señores, debemos calcular la velocidad de sedimentación. Siempre en nuestros sistemas de bombeo debemos calcular la velocidad de sedimentación en la tubería. ¿Y cuál es esa velocidad de sedimentación, Richard? Este punto de aquí, el punto más bajo, es la velocidad de sedimentación. Es la velocidad de sedimentación. Y él dice, ¿y eso cómo lo calculo? Ah, lo podemos calcular con la ecuación de Durán clásica, la ecuación de Durán modificada por Juan Rayo. Juan Rayo es un especialista en este tipo de rubros, donde ha hecho unas aproximaciones basadas en relaves de cobre para calcular la velocidad de sedimentación. La ecuación de Edward Wass,
la ecuación de Orozco-Aranturian, la ecuación de Schiller and Herbig, la ecuación de Wilson, Adler, Schoen and Cliff, y la ecuación de King basada en el tamaño de la partícula, y la ecuación de Adam Polonsky, ¿no? O sea, son ecuaciones, y Richard, tantas ecuaciones de velocidad de segmentación hay, y estas son las principales, porque inclusive hay más, puede haber hasta 20 30 ecuaciones de velocidad de segmentación, pero estas son las más conocidas y son las que han tenido mayor resultado, ¿no? Recordemos que para el cálculo de la velocidad de sedimentación, para las pérdidas de carga, son ecuaciones empíricas, muchas veces desarrolladas en los laboratorios, y es por eso que a mayor ecuaciones, a mayor formulaciones de pérdidas de carga, es mucho más factible porque podemos puede converger varias fórmulas a un punto, ¿no? Porque muchas veces si tenemos una fórmula solamente, una sola ecuación, quizás y para relave es un poquito complicado dar por válido con solamente una ecuación. Hay que tener dos o tres o cuatro ecuaciones, un poco para validar cuál es la pérdida de carga que tendría el fluido a través de la tubería, ¿no? Y eso solamente es para relave para fluido heterogéneo sedimentable, ¿no? O relave convencional. Para el caso ya cuando estamos viendo relave en pasta, y normalmente, o relleno hidráulico, normalmente hay un cálculo que es la velocidad de transición que está aquí abajito. ¿Dónde está? Disculpen, aquí está. La velocidad de transición que está aquí, que normalmente es para conocer si el fluido se encuentra en régimen laminar o en régimen turbulento, ¿no? Podemos utilizar aquí la ecuación de Slater and Watts para calcular la velocidad de transición, y podemos calcular o predecir las pérdidas de carga si está en régimen turbulento. Las ecuaciones de Slater o las ecuaciones de Wilson y Tomás, o si está en régimen laminar, utilizar las ecuaciones de Buckingham o también las ecuaciones de Wilson, ¿no? En régimen laminar. Normalmente, esto estamos hablando ya de fluidos para relleno hidráulico y para fluidos de relave en pasta. Bueno, y aquí vemos eh, un poco más de la clasificación de los fluidos. Es importante clasificarlo. Tenemos las curvas. Esta curva, la de rojo que ven ahí a continuación, es la curva característica, una curva típica, particular, peculiar también de una bomba centrífuga. Y la curva de azul, y la curva de azul es la curva del sistema para un sistema de bombeo a una altura estática h, donde conforme se incrementamos la velocidad, las pérdidas de carga van aumentando, ¿no? Esta curva que dice BP es el punto de máxima eficiencia. Recuerden que todo sistema de bombeo ya, lo dimensionamos siempre en el punto de máxima eficiencia, ¿no? Sobre todo en el caso de bombas centrífugas, ¿no? En el caso de las bombas de espaciamiento positivo, no tienen la misma eficiencia, ¿no? Entonces aquí tenemos el punto de intersección, ¿no? El punto de intersección, el punto de operación entre la curva característica, que es la bomba centrífuga, y la curva del sistema cuando es agua. Entonces, siempre lo más cercano al punto de máxima eficiencia, y el punto número uno es mi punto de operación, señor. Es el punto de operación. ¿Cómo se calcula esto? Altura estática más altura dinámica. Tenemos la altura dinámica total.
Y Richard, y para el caso del fluido heterogéneo sedimentable o relave convencional, ¿cómo lo calculamos? Vamos a verlo aquí. Vamos a verlo aquí. Normalmente ya sabemos que tiene este comportamiento el fluido heterogéneo sedimentable, ¿no? Es un fluido minero. Y tenemos aquí el punto número 2. Y me dirán, Richard, este punto número 2, entonces este es aquí, este punto es el punto de operación de la curva característica con mi fluido minero, ¿no? Este punto no, normalmente no. ¿Por qué? Porque siempre hay un derrateo por sólido, hay una corrección a la curva. Toda curva que vemos en los catálogos normalmente están como curvas para agua, ¿no? Y por eso existe una corrección de curva, es un derrateo por sólidos, ¿ya? Derrateo por sólidos, derrateo por sólidos, derrateo por sólidos, donde hay una pérdida de altura, ¿no? Por los sólidos. Entonces el punto de operación no es el punto número 2, el punto de operación es el punto número 3. Este es mi punto de operación entre mi fluido minero, un fluido heterogéneo sedimentable, con mi curva característica. Y en el caso de una bomba de desplazamiento positivo, el comportamiento no es similar a la curva de color rojo. Normalmente es esta curva de aquí de color morada, es un comportamiento casi vertical, como ven aquí, casi vertical, donde no hay mucha variación de caudal, ¿no? Simplemente hay variación de presión, sí, pero no de caudal. Entonces aquí ya hemos visto los puntos y cómo calculamos las pérdidas de carga, Richard, en el relato. Similar aquí como hemos visto en el agua. Tiene altura estática, tiene, tiene unas pérdidas de carga dinámica producto de relave en la tubería y la suma de estos dos nos da la altura dinámica total. Obviamente, como vemos aquí, si nosotros transportamos agua, obviamente que tiene menor pérdidas de carga como en el caso de tu vida relave, ¿no? Una mezcla de agua con sol. Por eso que aquí trataba de poner esto acá. Las pérdidas de carga de relave para este punto, para este punto es mayor que las pérdidas de carga del agua, ¿no? Como se ve gráficamente aquí. Richard, ¿y qué pasaría si aquí en esta gráfica incrementa mi porcentaje de sólidos? Ah, tu gráfica sería aproximadamente más o menos así. Más o menos así. Y si sigue incrementando, más o menos así, ¿no? Podría ser así. A mayor concentración de sólidos, vamos a ver aquí, 20%, 40%, 45%. A mayor porcentaje de sólidos, aumenta las pérdidas de carga, ¿no? Aumentan las pérdidas de carga. De aquí tenemos los cuatro zonas o regímenes de un sistema de fluido heterogéneo sedimental. Lecho estacionario, lecho móvil, flujo asimétrico, flujo simétrico o pseudo homogéneo. Que todo esto lo vamos a ver más a detalle en el curso que está muy pronto a empezar. Normalmente esta zona del lecho móvil y lecho estacionario lo llaman zona de saltación, ¿no? O sea, los sólidos están aquí en el fondo. En la zona del punto de la velocidad de sedimentación para la derecha está la zona heterogénea y la zona homogénea, ¿no? Ya hemos dicho que normalmente en relaves convencionales
nos gusta trabajar, nos recomienda trabajar siempre el régimen heterogéneo, ¿no? En esta zona heterogénea. Entonces, ¿cuál es la gran aquí diferencia entre las bombas centrífugas versus las bombas en desplazamiento positivo? Bueno, sabemos que una bomba es una máquina hidráulica que entrega potencia a un fluido. Para el transporte de relave, normalmente utilizamos dos tipos de bombas, ¿no? Las bombas centrífugas y las bombas de desplazamiento positivo. Las bombas centrífugas utilizan los RPM, las revoluciones por minuto de la máquina hidráulica, que produce un gran aumento de velocidad en el fluido, por lo tanto se genera energía cinética, la que se convierte al final en energía de presión a la salida de la máquina, ¿no? De la bomba. En el caso de la bomba de pasamiento positivo, el fluido recibe un aumento de presión en forma directa por el desplazamiento de los émbolos u otro dispositivo similar. ¿Y cuáles son estas principales diferencias? Una principal diferencia entre una bomba de centrífuga y una bomba de desplazamiento positivo es su costo de capital. Las bombas centrífugas tienen bajo costo de inversión en relación, en comparación a unas bombas de desplazamiento positivo que podrían llegar a costar de 1,5 millones de euros por bomba. La eficiencia de estas bombas centrífugas es relativamente baja, ¿no? Normalmente podemos estar hablando de 50, 70%, ¿no? Es variable y baja en fluidos viscosos, ¿no? O sea, recordemos que hay un derrateo por los sólidos, ¿no? Hay una viscosidad, por eso que es baja y se le afecta el rendimiento también. En el caso de las bombas de pasamiento positivo, no, no. La eficiencia es muy alta, podríamos llegar a alcanzar 80 hasta 97% de eficiencia y es más estable. Otra de la disponibilidad, ¿no? Disponibilidad en bombas centrífugas es media, alta si hay bombas en reserva. Las bombas de desplazamiento positivo tienen una disponibilidad alta, pero en tiempos de entrega entre una bomba centrífuga y una bomba de desplazamiento positivo, obviamente que los tiempos de entrega de una bomba de desplazamiento positivo son mucho mayores que una bomba centrífuga, ¿no? Y muchas veces también esta afecta en la toma de decisiones las fechas de entrega. La capacidad de caudal. Ya sabemos que las bombas centrífugas son bombas caudaleras, tienen mayor caudal que entregar y también dependen del sistema, ¿no? En el caso de las bombas de desplazamiento positivo, ya hemos visto que está limitado por el tamaño de la cámara y prácticamente es el caudal constante, ¿no? Por eso la gráfica es casi vertical. Varía en la presión, sí, pero el caudal es prácticamente constante, ¿no? La presión de descarga o la presión del sistema, que de una bomba centrífuga es baja, puede llegar solamente a 3 a 4 megapascales, mientras que una bomba de desplazamiento positivo es alta, puede llegar a impulsar hasta 25 megapascales. Eh, es por eso que normalmente aquí enseriamos bombas centrífugas para poder alcanzar más presión, cuatro bombas enseriadas, ¿no? Normalmente, siempre evitando, evitando el desgaste y el que sufre, llamémoslo así, en bombas enseriadas es la última bomba, ¿no? Que recibe mayor presión del sistema, ¿no? Es la bomba que más sufre siempre de todas las enseriadas. En el tema de desgaste, la bomba centrífuga es el salto, ¿no? Por los impulsores, ¿no? Siempre los impulsores, como están en contacto con el fluido, sufren mayor desgaste por el giro, las revoluciones por minuto, ¿no? En el caso de las bombas de pasamiento positivo, es alto en las válvulas, en los asientos y en los cilindros. Normalmente el efecto de la reología en bombas centrífugas, hemos visto que hay un derrateo, ¿no? Aumentos en porcentaje de sólidos, hay un derrateo de la curva característica de la bomba, ¿no?
disminuye la altura y la eficiencia. En el caso de las bombas de pasamiento positivo, no se afecta, no hay afectación ni tanto ni en altura ni en eficiencia, ¿no? Sino todo lo contrario. Nuestras bombas de pasamiento positivo están diseñadas para impulsar fluidos con alta fuerza de fluencia y alta viscosidad. La aplicación típica normalmente de las bombas centrífugas son el agua, las pulpas livianas o relaves convencionales. En el caso de bombas de pasamiento positivo, son los relaves pesados, los relaves en pasta y también podría ser los rellenos, el relleno hidráulico. Bueno, y esto es una parte, esta es una parte de lo que vamos a ver a lo largo del curso, que está muy pronto a empezar, el 6 de enero. No sé si tienen una consulta hasta ahí, pueden hacer las consultas a través del chat o activar sus micros. Muchísimas gracias, ingeniero, por la excelente presentación. Como ya lo comentó él, eso es un breve resumen de todo lo que se va a tratar a profundidad en el desarrollo del programa como tal. Así que los invitamos a que nos hagan sus preguntas. Si tienen alguna consulta, lo pueden hacer a través del chat. También pueden habilitar el micrófono para que puedan consultar y que el ingeniero pueda darnos las respuestas. Así que, por favor. Lo pueden empezar a hacer en este momento. Mientras van realizando las consultas, Jordana, buenas noches. Richard, buenas noches. Ingeniero, buenas noches. Mientras se va animando la audiencia, Richard, una consulta. Dentro de la expertise latinoamericana en sistemas de bombeo de minería subterránea, eh, ¿cuál es el porcentaje de aplicación en bombas, en este caso de desplazamiento positivo? Buena pregunta, Iva. A nivel Latinoamérica, utilizamos bombas centrífugas. ¿Por qué? Porque las profundizaciones no son tan altas, ¿no? No es como en minas de Sudáfrica, que normalmente son minas más profundas, hasta 2 kilómetros, y ahí sí, y son caudales menores, ¿no? Y ahí sí podemos evaluar si realmente utilizamos bombas de desplazamiento positivo. En el caso de Latinoamérica, hay más agua, no son minas tan profundas y normalmente la mejor opción son las bombas centrífugas, ¿no? Excelente, pero si vemos desde un punto de vista de confiabilidad, ya entrando un poquito más en la parte de mantenimiento y en la parte operativa, dentro de la expertise, ¿cuál es más confiable? Hace un tiempo, o sea, no hay, estas bombas de pasamiento positivo son muy confiables. Si bien es cierto, antes teníamos miedo de utilizarlas por el tema de desconocimiento, pero ya prácticamente en toda minería siempre tenemos en operación bombas de pasamiento positivo y ya tenemos personal, muchas veces el conocimiento necesario para hacer mantenimiento de este tipo de bombas, ¿no? En cambio, ya no ya es más comercial y más conocimiento para todos, ¿no? Si bien es cierto, antes siempre el minero, de modo así, eh, se resiste un poco a las nuevas tecnologías, ¿no? Siempre le gusta trabajar con lo que ya conoce, ¿no? Pero ya la bomba de procesamiento positivo está en el mercado, está en casi todas las minas subterráneas o de tajo abierto trabajando. Es que la confiabilidad es muy alta de este tipo de bombas. Ahora, bajo tu expertise, en simples palabras, Richard, ¿recomendarías para la minería sudamericana o latinoamericana el uso de este tipo de bombas, en minería subterránea en específico? Claro, va a depender de otros factores a los cuales has explicado y todo, pero desde un punto de vista un poco más, eh,
más rápido de consultas, de repente de experiencia por el tema de confiabilidad dentro de ello, que se haga un poco más de evaluación, recomendarías, y Y pasar de las lo que justamente comentaste, ¿no? De utilizar pozas en escalera, pozas de bombeo en tipo escalera, hasta poder extraer el agua, a utilizar de repente de una a dos estaciones de bombeo y sacar el agua de mina, ¿no? sí, es correcto. Por eso, antes de hacer un sistema de bombeo, ya sea con bombas centrífugas o bombas de pasamiento positivo, es importante hacer una evaluación de alternativas o los trade-off, ¿no? En el trade-off siempre está el uso de bombas centrífugas, el uso de bombas de pasamiento positivo desde el nivel más bajo hasta superficie prácticamente con una sola bomba, ¿no? Y ahí evaluamos si con una bomba de pasamiento positivo es suficiente o con dos o con tres, no lo sé. Hay que hacer un estudio, trade-off, de un análisis técnico, económico y tomar esta decisión. Excelente, excelente. Richard, hay dos consultas adicionales, hay de William Torres. ¿Me permites, Jordana, para realizarlas? Sí, claro que sí. Dale, gracias, gracias. William Torres nos indica, hay bombas de diafragmas aplicado a aire comprimido, o perdón, aplicado con aire comprimido y con motor eléctrico. ¿De qué depende la aplicación? Menciona. No sé si es muy... Esa pregunta es muy particular, William. Eso lo podemos responder ahí por correo. Normalmente este tipo de bombas de diafragma con aire comprimido, sí, pues, se utiliza con motor eléctrico, ¿no? Siempre, no utilizamos ni generador, sí, simplemente son con motores eléctricos, ¿no? En minería subterránea también todas las bombas son con motor de accionamiento eléctrico. Estas bombas de diafragma, Richard, se utilizan para relaves pesados, me parece. Sí, sí, pero normalmente son para caudales menores. La Ujú. explicación que vengo aquí a ofrecer o a dictar son bombas de mayores caudales y mayores AEP. Existen esos casos particulares de tipo de bombas de diafragma, pero no, por eso no está en la clasificación, ¿no? Normalmente siempre le damos importancia al caudal, el mayores caudales y el que tiene mayor presión, ¿no? Y esas son las bombas centrífugas y las bombas de pasamiento positivo. Hay otras Excelente, Richard. bombas, como indica ahí William. William, pero si dejas ahí algún contacto, podemos ponernos de acuerdo y podemos conversar un poco más al respecto. Rubén Naveda dice, ¿usan algún aditivo para minimizar la abrasión en los componentes de las bombas? Normalmente el tipo de bombas están normalizadas por el Instituto Hidráulico, ¿no? Hay bombas revestidas, normalmente utilizamos revestimiento para evitar el desgaste, pero no es que la podemos llevar hasta alturas muy importantes para desgastar, ¿no? Hay normas, por eso ahí el fluido, el caracterizarlo y hay que saber en qué zona está, ¿no? Hay clase uno, clase 2, clase 3, clase 4 y cada tipo de fluido tiene como máximo hasta dónde puede llegar a bombear, ¿no? Cada tipo de bomba. Excelente, excelente, Richard. Acá hay una pregunta de José Arria. ¿Los motores eléctricos son especiales para este tipo de bombeos? Normalmente no, normalmente son motores de eficiencia premium, ¿no? La que ya vienen para la altura de operación, a altura, por ejemplo, en la mina de Perú, ya vienen para 4.500 metros sobre el nivel del mar, ¿no? Fabricados a altura. Exactamente. Y acá un poquito también acotando, tanto para Rubén y para José, que de todas maneras hay dentro del programa se va a tocar bastante información al respecto, ¿no? En la parte de lo que es eficiencia energética es importante el tema de considerar lo que acaba de decir Richard, ¿no? El tema de comprar o adquirir motores diseñados para la altura de trabajo, ¿no? Eso es importante, ¿correcto, Richard? Sí, es correcto, Iván.
Listo. Con Gilberto Vargas indica, en el caso de minas más profundas, las bombas de desplazamiento lineal son más óptimas para tener una mayor temperatura, una temperatura máxima de funcionamiento. Ahí no entendí esa A ver, pregunta. repito. En el caso de minas profundas, las bombas de desplazamiento son más óptimas por tener una mayor temperatura máxima de funcionamiento. Quiere decir la temperatura que pueda soportar la bomba, ¿no? Ah, bueno. No, más que el tema de la temperatura, más que el tema de la temperatura es el tema de la cavitación, ahí, Gilberto, ¿no? Siempre cuando se incrementa la temperatura del fluido, entra la presión de vapor, hace ya pasa a otro estado, ¿no? Le pasa líquido a gaseoso, vapor, y genera la implosión y las disminuciones de caudal, ¿no? Normalmente eso es lo que afecta a nuestro sistema de bombeo. No he visto hasta ahora bombear bomba de pasamiento positivo eh, a altas temperaturas. ¿Ah? Normalmente he visto ahí en Guatemala bombas centrífugas con temperaturas de fluidos elevadas, ¿no? Un poco. Aquí ya, ahí utilizamos ya pozos para extraer ya agua caliente focalizada y, y paralelamente solamente sacamos el agua de interior mina, producto de qué, de la operación de los jumbos, de la operación, pero no juntamos estas dos aguas porque si no es todo un problema, ¿no? Excelente. Acá hay una pregunta, tomando el tema de eficiencia de Guillermo Cisneros, dice, ¿los sistemas de bombeo tienen motores de velocidad constante o son con variadores de velocidad? No, normalmente en sistemas de bombeo de relaves utilizamos variadores de velocidad, ¿no? Variadores de frecuencia, ¿no? ¿Por qué? Porque normalmente las bombas centrífugas, trabajan a bajas revoluciones por minuto, ¿no? No podemos llegar a bombear o impulsar con altos RPM de 1800 o 1000 RPM, no, normalmente se usa 900, 1000, 1200 RPM, ¿no? Para evitar siempre el desgaste, y así pongamos, pues lo que pongamos es sólido, es líquido y es como una lija prácticamente, ¿no? Por eso disminuimos esos RPM, ¿no? En base a los valores de frecuencia. Excelente, Richard. Tomás Samarildo menciona, claro, Tomás, si lees los mensajes arriba, hemos compartido el canal de YouTube para que puedas volver a ver el video. La grabación va a estar colgada de nuestro canal de YouTube con la finalidad de que podamos compartir la expertise nuevamente. Jaime Condori indica, me parece que se vuelve a repetir, pero vamos a lanzarla nuevamente. ¿Las bombas llevan algún revestimiento especial, ya que van a trabajar con agua de mina muy ácida en este caso? Bueno, si son aguas ácidas, me pasó una experiencia cuando el pH del fluido y interior mina un pH 2 o un pH demasiado ácido, utilizamos bombas de acero inoxidable, ¿no? Y utilizamos bombas de acero inoxidable no tenía revestimiento, solamente tenía acero inoxidable. Y utilizamos bombas sumergibles, en este caso un caso muy particular, para evitar la inundación de una mina que ya estaba aumentando el nivel del agua, producto que un sistema de bombeo principal había fallado. Y el pH era un pH 2 y ustedes saben que pH 2 conforme malogra la infraestructura existente, un pH 2. Teníamos que extraer el agua interior mina, utilizamos bombas por la emergencia, bombas sumergibles y al acero inoxidable. Inclusive hasta utilizamos bombas sumergibles de hierro fundido, pero esas no duraban ni una semana porque el pH era una pH 2. Pero teníamos que usar eso porque ir a comprar, ir a licitar, hasta que venga ya la mina ya estaba inundada, ya. Porque utilizamos todo lo que había en ese momento y también dentro de eso las bombas sumergibles de acero inoxidable donde soportaban este pH 2, ¿no?
Acá hay una pregunta muy interesante, recién se está poniendo interesante las consultas. Vamos por las dos últimas consultas, la de Mijael Mendoza y la de Julio Gómez. Empezamos con Mijael. ¿Cómo se atenúan las vibraciones en bombas que trabajan con pulpa de 50% de sólidos a más? Este tema se explayará en el curso, menciona Mijael. El tema de vibraciones sí lo tocamos, no tan. Y recordemos que el curso es más hidráulico que mecánico. Ya tocar el tema de vibraciones es prácticamente otra disciplina, ¿no? Lo vamos a verlo muy, muy superficialmente en el curso, ¿no? Es más hidráulico el curso, señores. Correcto. Pero sí se toca de todas maneras y bajo tu recomendación, cuando tú dices parte más mecánica, ¿a qué te refieres ahí, Richard? No sé si ahondas. ¿Es el tema de poner de repente algún dispositivo adicional dentro del sistema de las tuberías, bombas o algo adicional? Claro, claro. En partes mecánicas, en las tuberías, para evitar las vibraciones que se puedan transmitir hacia la bomba, ¿no? Ah, correcto, excelente. Con Julio Gómez culminamos. ¿De qué material es más conveniente que sean los conductos o tuberías desde el punto de vista de resistir la carga por fricción y la variación de pH del relave? Están mencionando el tema de el tipo de tuberías con el cual deberíamos de trabajar, ¿no? Aló, Richard, estás con el micro apagado, Richard. Estaba en mute, disculpa. Buena pregunta. Eso depende del tipo de fluido, ¿no? Por ejemplo, si estamos llevando a una presión elevada, obviamente que vamos a utilizar en el caso acero, ¿no? Y si el pH de relave es alto, que no se ve, normalmente no es ácido, ¿no? Es básico. Si es ácido, podemos colocar una tubería revestida, ¿no? Revestida con poliuretano, goma para resistir. Recordamos que el HDP es el material que prácticamente no reacciona con nada. El HDP, el polietileno de alta densidad, el único defecto que tiene es que no resiste temperaturas. A una temperatura de 70 grados centígrados, 80 grados centígrados, el HDP, el polietileno de alta densidad, sufre disminución de la presión nominal, por ejemplo, de 200 puede pasar a 100 tranquilamente, ¿no? Producto del incremento de la temperatura. Excelente, Richard. Sí, Mijael, eso vamos a coordinar de todas maneras. Hay muchos ejemplos que hay que conversar. Richard tiene mucha expertise dentro del mercado local, no solo peruano, a nivel Latinoamérica, como ya lo mencionó, y vamos a tratar de compartir todas las experiencias. Solo para culminar un poquito, dentro del grupo que va a iniciar en enero, los primeros días de enero, Richard, ¿me confirmas? ¿Es el 3 o el 6 de enero que están iniciando? El ¿El 6 de 3? enero, El 6 de enero. a bajar Reyes. No, me parece que es el 3, El Richard. El 3 de el enero, 3 de enero es, El no. 3 de 3. enero. El 3, hay colegas que están en Centroamérica, en Chile, en Bolivia, en Perú, en Ecuador, Colombia, que de todas maneras el conjugar toda su expertise dentro de una misma clase es muy enriquecedora. Entonces, por ese motivo, Richard, para cerrar de repente, ¿con qué nos vas a invitar de repente? ¿Qué cambios trae para para este nuevo lanzamiento el programa de sistemas de bombeo y minería? Bueno, uno de los cambios que vamos a ver, siempre el curso mejora, se optimiza, mejora continua. Vamos a ver más software de modelamiento hidráulico, porque siempre en las clases quieren aprender con un software, con otro software. Vamos a hacer con más software de aplicación para este diplomado, este curso de preselección internacional. Cosa que no se haya visto en anteriores versiones, ¿no? Va a ser la primera. Excelente, excelente, Richard.
No sé, tus palabras para invitar a los ingenieros que han estado hoy día con nosotros acompañándonos. Bueno, invitarlos a participar en este curso de especialización, ya que realmente por los alumnos siempre en cada diplomado, en cada curso de especialización, los alumnos se llevan conocimiento que realmente les sirve para la aplicación, ¿no? O sea, la idea es aquí, de este curso no es ¿cómo se dice esta palabra? Es tratar de enseñar la realidad, lo que realmente no es una clase común de universidad o de academia, sino son casos reales que me ha pasado a mí, que ya ha pasado a otros compañeros, que le ha pasado a otros colegas, que inclusive yo también he sido consultor para dar la solución. O sea que tengo varios proyectos desarrollados, varios casos de éxito que van a ser llevados aquí al curso. Excelente, excelente, Richard. Muchas gracias, Richard. Jordana, te dejo para que continúes, por favor. Muchas gracias, ingeniero. Bueno, muchas gracias a todas las personas que han participado con sus preguntas el día de hoy. Gracias, ingeniero Richard, por responder cada una de ellas. Y bueno, vamos a darle pase ahora a Xiomara Salazar. Tiene información importante que brindarnos justamente relacionado con el programa de especialización internacional que está a puertas de aperturarse el 3 de enero. Ya estamos a más o menos 10 días, 12 días. Xiomara, ¿es así? Sí, ¿qué tal? Buenas noches con todos. Sí, acabamos de ver también la ponencia del ingeniero Richard Mera, que es docente para nuestro programa de especialización en sistemas de bombeo a minería. A todos los participantes de esta Expert Class los invitamos a poder ser parte de nuestro programa de especialización en sistemas de bombeo y minería. Voy a mencionar puntos importantes de nuestro programa. Les estoy compartiendo el brochure. Bien, este programa les permite adquirir conocimientos, habilidades necesarias para lo que es selección, operación, diseño, mantenimiento y monitoreo de sistemas de bombeo. Van a poder conocer principales fallas, casuísticas, optimizar el rendimiento y control de sistemas de bombeo. A lo largo de este programa se les va a enseñar a aplicar conocimientos de cálculo, modelamiento hidráulico y buenas prácticas de instalación. Bien, referente al programa, tiene una duración de 3 meses. Partimos de igual manera desde conceptos generales. Vamos a ver en el módulo 1 conceptos de mecánica de fluidos, propiedades de fluidos, riología, conceptos de riología que son cruciales para poder entender y optimizar el transporte de fluidos, especialmente aquellos que tienen comportamientos complejos como suspensiones, emulsiones. Vamos a ver hidrostática. Vamos a ver la caracterización a través de los fluidos. Justamente la caracterización de fluido, qué viscosidad, qué pH tiene, muy al detalle. En el módulo 2 veremos lo que es sistemas de bombeo de minería. Bien, en este punto, por ejemplo, vamos a ver lo que es clasificación de fluidos mineros, fundamentos del bombeo en pulpas, efectos de sólidos en bombas centrífugas, ADT, altura dinámica total, curvas del sistema, bombas en serie en paralelo, cavitación en bombas centrífugas, trascientes hidráulicas, golpe de ariete, selección y dimensionamiento de bombas. Pasamos al módulo 3 de transporte de fluidos mineros, donde veremos aquí tipos de pulpas mineras, qué variables definen el transporte de pulpas y determinan la velocidad de sedimentación, modelamiento hidráulico en transporte de pulpas mineras, selección y diferencias del tipo de bomba a utilizar, sea bombas centrífugas o bombas de desplazamiento positivo. En el siguiente módulo vemos operación y mantenimiento, cómo retrasar las fallas de bombas centrífugas para poder ampliar su ciclo de vida, problemas en el arranque inicial. Veremos también un módulo completo para lo que es auditoría energética, las buenas prácticas de instalación, cómo optimizar el consumo energético de las bombas. Este programa, les comentaba, tiene una duración de 3 meses. El horario son los días miércoles y sábados, desde las 8 hasta las 10 de la noche, hora Perú, Colombia y Ecuador. Al finalizar, el estudiante tendrá una certificación como especialista en sistemas de bombeo. Las clases son 100% virtuales en vivo, en tiempo real, y de igual manera todas las clases llevadas en vivo se subirán a un aula virtual para su posterior repaso.
Este programa lo estamos iniciando en solo 2 semanas, estamos ya muy próximos a poder iniciar. Y bueno, a cargo del ingeniero Richard Mera, brevemente haciendo un resumen también de su experiencia. El ingeniero es ingeniero mecánico eléctrico, maestría en ingeniería hidráulica y maestría en ciencias e ingeniería mecánica. Tiene más de 12 años de experiencia en proyectos mineros, hidráulicos e industriales. Ha laborado como ingeniero senior corporativo en sistemas de bombeo en Volcan y actualmente labora como jefe corporativo electromecánico de relaves en Minsur. Bien, entonces en solo 2 semanas estamos iniciando ya nuestro programa de especialización. A cada uno de ustedes les invitamos a poder participar de nuestro programa. Y bueno, el día de hoy comentarles que tengo asignado 6 cupos adicionales para que puedan ser parte de este programa de especialización y puedan ingresar el día de hoy con un beneficio especial. Se les está compartiendo por el chat un enlace. Allí van a poder solicitar el brochure de nuestro programa y van a poder tener esta gran oportunidad de poder acceder a una de nuestras vacantes. Muchas gracias. Muchas gracias, Xiomara, por la intervención. Ya está hecha la bienvenida, la invitación, perdón, al inicio del programa de especialización internacional en sistemas de bombeo en minería, que como ya lo comentó el ingeniero Richard y como lo ha comentado también Xiomara, da inicio el 3 de enero. Xiomara está compartiendo a través del grupo, del chat, perdón, del Zoom, la información para que puedan ustedes hacerle las consultas. Ahí les puede compartir el temario, demás detalles, aprovechen los beneficios que está ofreciendo el día de hoy. También tengamos en cuenta que ya estamos muy próximos a iniciar el programa, así que está la invitación hecha para que puedan aprovechar esta oportunidad. Nuevamente agradecerle a cada uno de ustedes por su participación, por sus consultas, por el tiempo que se tomaron el día de hoy de participar y acompañarnos en esta más de una hora de esta experiencia que nos ha compartido el ingeniero el día de hoy. Así que, ingeniero Richard, nuevamente, muchísimas gracias por su participación, por compartir con nosotros toda su experiencia. Agradecerles nuevamente a cada uno de ustedes y recomendarles también que nos sigan en redes sociales, en nuestro canal de YouTube. Ahí encontrarán más información, más videos, más programas, nuevos lanzamientos para que ustedes lo puedan aprovechar. Muchísimas gracias a cada uno y eso sería todo de mi parte. Que tengan una excelente noche.